Bueno, una bendición más. Ya estamos terminando esta serie que hemos llevado adelante por 9 miércoles. Hoy es el octavo, el próximo miércoles es el último, donde hemos estado desarrollando, creo, de una manera muy significativa para nuestras vidas, lo que son las virtudes del fruto del Espíritu. Así que fue un tiempo realmente, creo personalmente, en el que la palabra del Señor nos ha abrazado de una manera puntual y significativa, porque nos llevaba a poder enfrentarnos con cada uno de estas virtudes que, como dijimos el primer miércoles, sabemos que están en cada uno de nosotros. Un poco más, un poco menos, pero nosotros tenemos la certeza de que ese fruto que se manifiesta en estas 9 virtudes están en cada uno de nosotros. ¿Amén? Digan amén ahí en su hogar, porque es una realidad. Y hoy vamos a hablar, siguiendo con lo que dice Gálatas 5:23, el miércoles pasado hablamos sobre la fe, y estos últimos 3 son la fe, la mansedumbre y la templanza, que se relacionan con nuestra conducta. Es la conducta del cristiano, se refiere a la conducta del cristiano. Habíamos buscado una definición que yo quería leerles en el diccionario. ¿Qué quería decir mansedumbre? El diccionario lo describe de esta manera: docilidad cuando se muestra, que se demuestra en el carácter o se manifiesta en el trato, dice. Tiene que ver con una fuerza interior, una convicción para enfrentar situaciones difíciles sin recurrir a la violencia o al maltrato. Es importantísimo y muy fuerte la definición que da el diccionario, ¿no? Bien, y es una palabra que en su origen tiene que ver con una palabra en griego que no la vamos a mencionar, que significa gentileza, alguien gentil, alguien que esta palabra está muy relacionada con la palabra amable, amabilidad, que tiene que ver con comportarse con agrado, comportarse con educación y comportarse con afecto. Estas 3 cosas, con agrado, con educación y con afecto hacia los demás. O sea, es una conducta, como decíamos al principio, pero que necesariamente esa conducta no únicamente nos sirve a nosotros mismos, sino que también nos define en cómo expresamos lo que sentimos. Porque nuestra conducta se muestra o se manifiesta con los otros, con el entorno, ¿no? Porque cuando suceden las diferentes situaciones, ahí es donde nosotros podemos ver estas reacciones que podemos tener. Por eso tiene que ver con eso, ¿no? Y dice también que tiene que ver esta palabra griega con la sumisión, ser sumiso, ser dócil, ser considerado, ser humilde, ¿no? Y hay un ejemplo que por ahí nos hace colocar en el lugar apropiado para poder entender lo que significa, y también para poder entendernos o poder entender nosotros y colocarnos en ese lugar. Esta palabra tiene que ver como si fuera ese caballo salvaje que es indomable hasta que es domado. Entonces, cuando el caballo es domado, ya deja de ser ese caballo salvaje que no se quería dejar agarrar, que no sé si alguna vez habrán visto alguna doma, pero anterior a eso, lo más difícil es poder agarrar al caballo para traerlo al establo y poder domarlo en público. No siempre se hace así en público. O sea, primero es poder agarrar al caballo, es todo un trabajo. Primero es poder agarrarlo y después enseñarle a que él debe sujetarse, el caballo debe sujetarse para que el caballo pueda ir a donde el jinete quiera.
Tiene que ver con una disciplina, que eso lo vamos a ver el miércoles que viene, ya le tiramos ahí un dato, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos trasladar a nuestros aspectos? Nosotros como cristianos tenemos, o hoy que somos cristianos, nosotros nos dejamos domar, valga el paralelismo, nos dejamos domar por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo en varias ocasiones dice, antes, cuando ustedes estaban lejos, antes cuando ustedes estaban, o cuando estábamos muertos en delitos y pecados, antes hacíamos caso a nuestros deseos, a nuestro pecado, a nuestra concupiscencia. Hoy entendemos que hemos sido domados, si vale la palabra, hemos sido domados por el Espíritu Santo. Entonces, ya no hacemos nuestra propia voluntad humana y perversa en muchos casos en nuestra antigua vida, sino que hoy nos sujetamos de la misma forma que el caballo al jinete, de la misma forma nosotros hoy nos sujetamos y somos moldeados por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Hay un pasaje que está en Santiago, si lo puede buscar ahí en su casa, Santiago 1, 21, y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Entonces, hace un rato dábamos una serie de palabras: sumisión, docilidad, tener un carácter sumiso a la palabra de Dios, al Señor, porque Él es el único y sabio Dios, dice Judas en la Escritura. Al único y sabio Dios, dice en un momento. Entonces, a Él debemos toda nuestra devoción, toda nuestra sumisión, toda nuestra adoración. Pero, ¿qué pasa? Dice Santiago, desechando toda inmundicia, desechando toda malicia, todo lo que no es bueno, todo lo que no tiene que estar gobernando, todo lo que no tiene que estar guiándonos a cometer errores, todo eso lo tenemos que desechar y poner lejos nuestro. Y en contraposición a eso, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, con mansedumbre, con sumisión, con obediencia, con un carácter moderado, con un carácter rendido al Señor. Porque habíamos buscado, como este ejemplo tenía que ver con domar a un caballo, o daba este ejemplo, buscamos lo que significa domar, y significa contener y moderar. Es muy interesante la definición de esto. Bien. Y cuando nosotros entendemos que somos contenidos por el Espíritu Santo de Dios, somos guiados por Él. Pero es una decisión, por eso Santiago dice, mire, desechen, quiten. Esta es una decisión tuya y una decisión mía, de poder llevar adelante y poder fortalecer esta virtud. Y esta virtud se va a desarrollar generalmente cuando las cosas quizás no se dan como nosotros esperamos, o no se dan muchas veces como a nosotros nos gustaría. La Biblia nos habla de que hay un ejemplo tan claro de la mansedumbre, y está en Números capítulo 12, versículo 3, donde dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y este capítulo de Números 12, antes de llegar a este versículo 3, los versículos 1 y 2, nos hablan de una situación que había sucedido con María y con Aarón, los hermanos de Moisés. Se habían quejado y habían dicho, no puede ser que solamente Dios le habla al pueblo a través de Moisés. ¿Que acaso no nos usa Dios a nosotros?
¿Acaso él es el único? ¿O acaso fulanito es el único o fulanita es la única? Y esto muchas veces son situaciones que están, por eso Santiago en el versículo anterior nos advierte. Cuando dice toda malicia y toda inmundicia, no nos está hablando ni que ni vos ni yo somos malas personas. Está hablando que todo lo que va contra la palabra de Dios nos va a pervertir si permitimos que eso siga en nosotros. Por eso es una decisión de decir, no, esto no puede estar en mi mente, esto no puede estar en mi corazón. Entonces dice que el Señor lo juntó. Vengan, vengan, dice Aarón, María, vengan. Espérenme ahí en la puerta del tabernáculo y dice que descendió. ¿Cómo es que se les ocurre hablar mal contra Moisés? Bueno, léanlo después. Números capítulo 12. Después, María es como resultado de esto que había sacado de su corazón, dice que fue enfermada de lepra. Y Moisés ahí, lejos de decir, ¿viste lo que te pasa por hablar mal? No, lejos de eso. Dice que oró al Dios de los cielos para que María fuese sanada y así ocurrió. Frente a las dificultades, la mansedumbre es ese estilo tan delicado y tan lleno de amor, pero tan lleno de autoridad al mismo tiempo. Autoridad no es gritar, autoridad no es golpear una mesa, autoridad no es levantar las manos y hacer ademanes. Una autoridad llena del Espíritu Santo de Dios debe estar rodeada de la mansedumbre que Dios quiere poner, o que Dios, mejor dicho, quiere fortalecer en nuestras vidas. Es interesante ver la reacción que tuvo Moisés en ese tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces reaccionamos así frente a quienes hablan mal de nosotros o nos tratan mal? ¿Cuántas veces, si nos ponemos a evaluar cómo reaccionamos ante todas esas situaciones, en la casa, en la escuela, en el trabajo, cómo reaccionamos? ¿Mostramos esta característica, esta virtud como cristianos, ¿no? Que tenemos esa naturaleza? Porque todas esas virtudes pertenecen a la naturaleza de Cristo que están puestas en nosotros, ¿no? Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, frente a estas situaciones o de maltrato, de hablar mal, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué mostramos? ¿Ejercitamos, como siempre venimos hablando, esta virtud? Esta cuestión de ser dócil, de ser considerado, de tener gentileza, de ser humilde. Es tremendo lo que encierran los sinónimos o adjetivos que encierra lo que tiene que ver con esta palabra o con esta virtud, ¿no? También tiene que ver con el control o con el dominio propio. Y si uno se pone a razonar, es cierto, ¿no? Porque si esto está hablando de ser dócil, de tener esa, como habíamos hablado al principio, la definición que daba el diccionario, ¿no? Una docilidad, ¿no? Cuando se muestra, que se muestra en el carácter y que se manifiesta en el trato, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros mostramos en estos tratos? ¿Estamos ejercitando la mansedumbre? ¿Estamos entendiendo de qué se trata? Y como siempre decimos, si no es así, si nos damos cuenta que falta ejercicio en esto, le podemos pedir ayuda al Espíritu Santo, que Él nos ayude. Y preparando esto también hablábamos, leyendo por ahí algún texto, algún comentario. En un párrafo decía, qué bueno sería que hubiera una fórmula, o si hubiera una fórmula para poder llegar a todo esto. Y es casi una fórmula. Lo que dice Gálatas 5:16, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Si yo me enfoco en las cosas del Espíritu, no voy a tener tiempo para enfocarme o prestar atención
a las cosas de la carne o a esta mi propia naturaleza. Entonces, se podría decir que esa es la fórmula, andar en el Espíritu, ¿no? Buscar, permitir esto en nuestras vidas, ¿no? Dejen que el Espíritu los guíe continuamente. Espíritu Santo, ayúdame en estas situaciones, ¿no? Que Él nos enseñe a tener ese control y esa gentileza, esa docilidad, ser considerados frente a ciertas cosas, saber esperar, no reaccionar, tratar de preguntar primero, saber qué le pasa, que por ahí la persona está teniendo problemas. Bueno, cosas que si nosotros no hacemos ejercicio de esta virtud, no vamos a poder ver o entender. Por eso es importante que entendamos y que hagamos ejercicio de esta virtud que es la mansedumbre, ¿no? Amén. Y creo que con seguridad cada uno de nosotros, de los que estamos, de nosotros dos y todos de los que nos encontramos conectados, quizá en algún momento hemos atravesado la situación que le tocó vivir a Moisés. Uh-huh. Y el punto es hoy, ¿cómo recordás? Vos que me estás escuchando, que nos estás escuchando, ¿cómo recordás la última vez que te enteraste que hablaron mal de vos? ¿Cuál fue tu reacción? Uh-huh. ¿Cómo enfrentaste esa situación? ¿La enfrentaste? La pregunta que surge. ¿La enfrentaste o quedó ahí guardada? ¿O quedó archivada en el corazón? Entre paréntesis, mal archivada, ¿no? Porque eso va a generar conclusiones que quizás no vamos a poder conocer realmente por qué fue en tal caso, por qué tal persona habló de mí de tal forma. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué actué? ¿Qué le generé? Si es que generé algo. Moisés, ¿cómo enfrentó esta situación? Enfrentó dando bien. Enfrentó esa situación orando por aquellos que habían hablado mal de él. Nosotros, ¿cómo enfrentamos esta situación? Te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo fue la última vez que enfrentaste o que escuchaste algo así? ¿Cómo enfrentaste? ¿Cómo? Gálatas capítulo 6, un capítulo más adelante de lo que hablaba Gaby recién, el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Justamente es como actuó Moisés. Es como tenemos que llevar a la práctica nosotros en situaciones que por ahí no son agradables. Por eso vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cómo fue la última vez que nos tocó enfrentar alguna situación de esta cuando nos enteramos que alguien habló mal de nosotros? Primero, ¿lo arreglamos o quedó ahí guardado? Es probable que si quedó ahí guardado, eso con el tiempo va a generar algo incorrecto en nuestro corazón. Por eso necesitamos ir a Dios y pedirle la fuerza, la ayuda, la gracia y la sabiduría para poder en algún momento, no sé, porque por ahí estamos hablando que pasaron años, pasaron un montón de tiempo, pero bueno, hoy quizás lo que nos toca es llevar a Dios esta situación para que Él nos pueda ayudar. Y dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Ser amable, como decíamos al principio, ser amable, ser educado y tener afecto en el momento de hablar con aquel que habló mal de mí. Y ser manso. Yo estaba pensando en el coro que cantamos al principio, que decía, prepárame para hacer tu voluntad. Y así conocer, ¿no? más de Dios. La persona mansa tiene un temperamento tal que acepta la voluntad de Dios para su vida, sin titubear. Entonces es esto lo que necesitamos nosotros para poder entender y tener la reacción correcta, ¿no? Frente a todas estas situaciones, como nos enseña acá Gálatas, y poder restaurar o ayudar a otros con mansedumbre. Bien. Pero tenemos que entender
esto, ¿no? Que la mansedumbre nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios, no hacer lo nuestro, no hacer lo que creemos nosotros que tenemos que hacer, más bien lo que dice la Biblia y que es voluntad de Dios, hacer para lo que se necesita en ese momento, para esa situación. Gloria a Dios. ¿No? Gloria a Dios. Miremos lo que dice ahora Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Si no los podés buscar, anótatelos y después lo podés leer tranquilo con la familia. Efesios capítulo 4, dice el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, y la lista sigue hacia abajo, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, pero dice cómo debemos andar. Una característica, una virtud que debe ser desarrollada en nosotros como cristianos es andar con humildad y mansedumbre. Pero en los momentos donde se ve esta mansedumbre es en los momentos quizás más difíciles, cuando sigue diciendo el apóstol Pablo, en esos momentos en los que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros con el ingrediente de la primer virtud, que es el amor. Sobre esa base deben estar apoyadas las otras 8 virtudes. Entonces, con toda humildad y mansedumbre. Y después, Primera de Timoteo, también nos da un detalle, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en el capítulo 6, Primera de Timoteo 6, en el versículo 11, le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y le dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De la misma forma que Santiago nos decía qué cosas malas y negativas tenemos que quitar de nuestra vida, el apóstol Pablo ahora nos recuerda qué cosas debemos incorporar a nosotros todos los días de nuestra vida. Es seguir la justicia de Dios, seguir la piedad, buscar la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y con todo esto le sigue diciendo, después pelea la buena batalla de la fe. Hay ciertas virtudes y estas características que nos hacen que podamos estar bien armados en lo espiritual. Estaba leyendo la NBI y dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate, dice, en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, ¿no? Y la humildad. Esmérate, dice. O sea que es lo que nosotros venimos hablando respecto de ejercitarlo, de que si nos falta, nos tenemos que esmerar para poder lograr esto. Ya tenemos la ayuda innegable del Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Gloria a Dios. Y para terminar, para ir finalizando, vamos a, si todavía no pudiste escribir, si hay alguna necesidad y alguna petición en vos o en tu familia, colocalo ahí en estos últimos minutitos porque nos vamos a tomar un tiempo para poder orar al Señor por toda clase de necesidad. Vamos a comenzar orando por esto que necesitamos ejercitar como cristianos, por esto que necesitamos tener en nuestra vida todos los días. Y recordamos que tanto el Salmo 37, anotalo ahí, 37:11, como en Mateo 5:5 nos dice lo que el Señor enseñaba a sus discípulos. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una característica, una virtud que
en cada uno de nosotros. Y por ahí podemos llegar a pensar, y sí, la verdad, teniendo en cuenta y haciendo un resumen de todas las características que hoy hablamos, y a veces soy manso, vos me podés llegar a decir, y a veces hay circunstancias que me sacan, hay circunstancias que en las que no me puedo contener, pero volvemos al principio, esto es un ejercicio. Hay una diferencia en no querer y no poder. Muchas veces, por manera de ser o por manera de haber aprendido desde antes de conocer al Señor, muchas veces se nos hace difícil y no podemos quizás hablar mesuradamente o tener una buena conducta en los momentos que tenemos que tener. Quizás principalmente en nuestro hogar, donde está la mayor confianza. Ahí es donde el Señor nos va a ayudar a poder ejercitar nuestra mansedumbre. Fíjense que a Moisés tuvo que desarrollar en el núcleo familiar, pues sus hermanos eran los que se habían enojado contra él, los que estaban hablando por detrás contra él. Muchas veces en el círculo más íntimo, en el círculo de la familia, en el círculo de las amistades. Pero en este momento a nosotros lo que más nos va a interesar es no cómo actúa el otro, sino cómo debemos actuar nosotros. Porque al entender cómo debemos actuar nosotros, ¿saben qué va a suceder? Vamos a estar enseñando también al otro cómo se debe actuar. Por eso dice, bienaventurados los mansos. Dios bendice, dice otra versión, a los que son mansos, a los que tienen esta docilidad en su corazón y a los que tienen esta sumisión a la bondad y a la palabra del Señor. Como decíamos al principio, ser dóciles y de la misma forma ser sumisos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor. ¿Oramos? ¿Oramos, Gaby? Vamos a pedirle al Señor, primeramente, vamos a ir a su presencia y mostrándole nuestro corazón a Dios. ¿Cómo estamos con esta virtud? Somos hombres, mujeres mansos, pero a veces no. Vamos con total sinceridad al Señor. Esta es una característica que debe ser fortalecida en nosotros. Porque todo lo que viviste y que muchas veces no generó mansedumbre, sino todo lo contrario, bueno, necesitamos entonces ejercitarla. Necesitamos, y nos vamos a dar cuenta cuando hay circunstancias que nos quieren sacar de las casillas, que nos quieren, como decimos o como hemos dicho en el colmaste la paciencia, ¿no? Bueno, ahí el Señor quiere ayudarnos a ser mansos. Cuando viene esa frase a nuestras vidas, es que el Señor quiere ayudarnos a tener esta mansedumbre, esta bondad, esta contención que nos hace ser personas agradables, que nos hace ser personas educadas, como hablamos en un momento, ser personas afectuosas con el prójimo. Amén. Así que vamos a decirle con total sinceridad al Señor cómo nos sentimos con esta virtud. No sé si han puesto algunas. Sí, algunas... hay algunas peticiones que estoy leyendo. Bueno, acá Ana pide oración por Nancy Romero y su hijo, que tienen que hacerle el hisopado. Y Ani pide oración por una compañera de Juan, que le encontraron 5 tumores, dice en la cabeza. Rosa pide oración por la sobrina de ella. Tengamos presente nosotros, bien, todo esto. Aleluya. Lo ponemos ante Dios. Gloria a Dios. Él está en este momento con suma atención sobre lo que estamos, Señor, clamando y pidiendo. Sí, Señor. Vamos a tomar este tiempo para orar por esto de hoy y por todas las necesidades, aleluya, que nos han hecho llegar de cada amigo, de cada hermano, de cada familiar. Vamos a poner ante Dios. Sí, Padre. Amén. Señor, gracias una vez, Señor, más por este tiempo. Gracias, Señor.
Aleluya. Venimos, Señor, ante tu presencia y queremos Sí, Señor. con sinceridad Sí, Señor. Aleluya. decirte en nuestro corazón, Sí, Señor. Señor, cómo nosotros nos sentimos quizá y cómo nos quisiéramos sentir según lo que hemos escuchado en tu palabra en esta noche. Ahí en el secreto de tu corazón, mi hermano, mi hermana, mi amigo, ahí en el secreto de tu casa, ahí sentado donde estés, en tu cocina, en tu sillón, ahí, decirle al Señor, ¿cómo te gustaría que Dios te ayude a cambiar? ¿Qué aspectos estás entregándole al Señor? Anímate a entregarle, a entregarle tus reacciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra nos revela esta característica maravillosa, Señor, que pudo llevar adelante Moisés, guiado y fortalecido por vos, Señor. Hoy podés hacer lo mismo con nosotros. Nosotros queremos ser. Queremos que así ocurra con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, que ese espíritu de paz, de mansedumbre, Señor, de ser una persona agradable a los ojos de los demás, Señor. Pero no solamente en apariencia, sino viviendo una vida real, abriendo nuestro corazón y mostrándonos tal como somos en cada lugar donde estemos, Señor. Que esta característica y esta virtud de ser una persona mansa, de ser una persona agradable, de ser una persona que está pensando cómo va a reaccionar para que el otro no se sienta mal, que el otro no se sienta afectado. Oh, en el nombre de Jesús. Y en esos momentos quizá, cuando la situación aparentemente no da para más y nos enteramos de cosas que quizá en algún momento han hablado de nosotros y quiere venir a nuestra vida el desánimo, quiere venir a nuestra vida el desgano, quiere venir a nuestra vida el pensar que hemos sido traicionados, o vaya a saber qué otras ideas quiere meter el enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos ponerlo delante de tu presencia y de todo sentimiento que no es bueno, como nos hablaba Santiago, de toda malicia, de toda inmundicia. A eso en esta noche queremos renunciar y queremos tener en nuestras vidas y fortalecer lo que nos anima a la seguir la justicia, seguir la piedad, la humildad y la mansedumbre, para poder tener una vida de cuerpo, una vida de familia y de amistad con los que estemos viviendo de una manera sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti, delante tuyo, para que tu voluntad se forje en nuestras vidas y en nuestra familia. Anhelamos y nos sometemos a la voluntad de Dios para ser hombres y mujeres con esta virtud de la mansedumbre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Clamamos, Señor, a ti. Sí, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos disfrutar en tu presencia, teniendo la certeza de que tu oído está inclinado a nuestro clamor, Señor. Ponemos ahora, Señor, ante tu presencia todas estas peticiones, Señor, todas estas personas, estas familias que están esperando, Señor, por sanidad, por prosperidad, Señor. Oh Dios, ponemos, Señor, en tus manos todos aquellos que hoy están atravesando este virus, Señor, o esperando, Señor, resultados. Oh Dios, en el nombre de Jesús, acudimos a
a ti en el como nos nombre de Jesús. enseñás en tu palabra, Este virus, Señor, y creyendo en el que tu nombre de poder es Jesús. sobrenatural. Sí, Señor. Señor, clamamos Sí, por Señor, cada uno en de el ellos, nombre de Jesús. estén en sus hogares, estén en Padre. hospitales o clínicas, Oh, en el Señor. nombre de Jesús. Oh Dios, toda Visítalos. situación de enfermedad, Visítalos. Señor, tú estés visitándolos en esa habitación, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo rodee, Señor, esos lugares, que tu mano recorra, Señor, esos cuerpos, trayendo sanidad en el nombre deJesús, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra a pedir, a tener, a levantar un clamor, Señor, por todos aquellos que necesitan, Padre. Miramos, Sí, Señor. miramos a todas esas Sí, familias Señor. Sí, y las Señor. traemos, Señor, a tus pies. Bendice, Señor. Ante ti, Señor, En el dejamos nombre de todas Jesús. estas Gloria a peticiones. Dios. Oh Dios, en el nombre de Gloria a Jesús, Dios. que tú levantes al Trae desanimado, bendición, Señor, que trae tú levantes bendición. al que está angustiado, que tú renueves las fuerzas cada mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Espíritu Santo, manifiéstate en cada hogar, en cada familia, Señor, en todos aquellos que han manifestado sus necesidades, sus deseos, Señor, Santo. en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, desde acá, desde nuestro Gloria a corazón, Dios. desde tu corazón, Sí, Señor, Señor. a los corazones de todos Trae aquellos sanidad, que Dios. están mirando, que Trae están sanidad. esperando, Trae Señor, sanidad, tu Señor. manifestación, Trae pues sanidad, seguimos Señor. esperando porque tenemos Rápido, certeza de que Trae va a sanidad, suceder sí, Señor. en Trae el sanidad nombre en de el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Asómbranos con tu poder. Sí, Señor. Trae sanidad. Somos asombrados, Puedes Señor, hacer. por tu gran obra, hacer, por tu Señor. gran amor, Señor, por tu poder sobrenatural. Levántala. Estamos asombrados por lo que estás haciendo en En este el nombre tiempo. de Jesús, Oh, José Dios. Castro Estrangler. Tú tienes el En el control nombre de de toda Jesús. situación, Señor, Gloria en la vida de tus a hijos. Dios. Te adoramos, Señor. Oh Dios, Tú eres nos bueno. paramos firmes en tus Toda la promesas, en gloria, tu palabra, Señor. Señor. En el Toda nombre la de gloria Jesús. sea Dios, ahora y siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Gracias Señor. por tu misericordia. Nuestros Aleluya. ojos van a ver Aleluya. cuán grande eres tú, Señor. Sí, Señor. Sí, Y Señor. todos vamos a poder Sí, manifestar Señor. y contar Sí, de tus Señor. maravillosas obras. Oh, aleluya. En el nombre de Cuán Jesús. grande eres, En el Señor. nombre de Jesús. Cuán Gracias, grande Señor. eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Oh, Jesús. en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya, Gracias. amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante, Gracias, Señor. acá quedan escritos en los comentarios, tengamos en cuenta y sigamos en lo que queda el resto de la semana clamando por cada una de estas peticiones Amén. que llegan hasta el corazón de Dios. De eso tenemos certeza. Amén. Tenemos certeza de que Dios oye, de que es el más interesado por venir, por manifestarse, porque donde un hijo de Dios clama, invoca su nombre, Él se manifiesta. Y eso es lo que creemos y eso es lo que confesamos. Así que espéralo, porque su poder va a ser manifestado en tu vida y en mi vida, en tu hogar y en mi hogar. Amén. Amén. Y antes de acostarte en lo que queda de esta noche, no te vayas a dormir sin darle gracias a Dios. Gracias por este día, decirle. Gracias por lo que hiciste. Gracias por escuchar nuestra oración. Recordáselo al Señor. Y esperá con ansias, con fe, seguí creyendo y seguí confiando. Porque lo que hemos orado y lo que hemos creído, sin duda que en algún momento Dios va a contestar. Los extrañamos, los amamos. Gracias a cada uno de los próximo viernes a las 20 horas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos.